enfermedad renal crónica. ¿Qué es esto, la enfermedad renal crónica? Pues es una pérdida de la función renal que es progresiva e irreversible por afectación del filtrado glomerular que se encontrará disminuido o por un daño renal que se detectará por unos marcadores de lesión renal. El término enfermedad renal crónica se utiliza con mayor frecuencia que el de insuficiencia renal crónica porque el de enfermedad renal crónica es más inclusivo. Y el término crónico se utiliza cuando la duración de esta disminución del filtrado glomerular o este daño renal dura más de 3 meses. Concretamente, podemos tener dos criterios diagnósticos. Uno es el que he dicho de disminución del filtrado glomerular a menos de 60 mililitros por minuto durante más de 3 meses, que puede estar asociado a marcadores de daño renal o no. O un segundo criterio que es el que haya marcadores de daño renal durante más de 3 meses y ya digo que puede ir con afectación o no del filtrado glomerular. Estos marcadores de daño renal pueden definirse como anomalías o alteraciones a nivel de la sangre, que, por ejemplo, la elevación de la creatinina, alteraciones de la orina, pues el que haya hematuria o microalbuminuria, proteinuria, cilindruria, o que haya alteraciones en la ecografía renal. Y también otro criterio de daño renal sería el que hubiera anomalías anatomopatológicas a nivel de biopsia renal. Teniendo en cuenta esta definición, en la que hay una disminución de la función renal o hay un daño renal que ya de hecho causa esta disminución de la filtración o que pueda llegar a causarlo, podemos deducir posibles consecuencias si sabemos cuáles son las funciones del riñón. ¿Y qué funciones son estas? Pues en primer lugar, la eliminación de productos de desecho, como la creatinina o la urea. En segundo lugar, tenemos la regulación del equilibrio electrolítico, como regular el volumen de agua en el organismo, sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio. Después tenemos una regulación del equilibrio ácido-base, del pH en la sangre, y también una función hormonal, la producción de eritropoyetina, el metabolismo de la vitamina D, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que son 3 hormonas que también son muy importantes, también la hormona PTH o la hormona ADH, que también intervienen en la actividad fisiológica renal. Bueno, ¿y en qué consiste esto del filtrado glomerular? Ya expliqué un poquito la fisiología renal y la anatomía en un par de vídeos sobre la circulación renal, la nefrona y la relación con los diuréticos. Dejo arriba un enlace a la lista de reproducción. Pero bueno, básicamente es que consiste en que la sangre entra en el riñón a través de la arteria renal y esta se va bifurcando, se va dividiendo hasta llegar al elemento básico que es el glomérulo renal. Llega por la arteriola aferente que entra dentro de la cápsula de Bowman. Ahí hay un ovillo, se forma lo que se llama ovillo capilar y se producirá la filtración propiamente dicha. Y después saldrá la sangre a través de la arteria eferente. Cuando se da la filtración, lo que es filtrado pasa hacia el túbulo renal y al final saldrá en forma de la orina. Esto básicamente. Entonces, la velocidad a la que se produce esta filtración es lo que llamamos filtrado glomerular o tasa de filtrado glomerular, que normalmente en personas normales está entre 100 y 120 mililitros de líquido filtrado por minuto en una superficie de 1,73 metros cuadrados de superficie corporal. Este es un concepto básico que hay que tener claro para entender el tema de la enfermedad renal crónica o la insuficiencia renal crónica, bueno, y también la aguda. ¿Y cómo clasificamos la enfermedad renal crónica? Pues se hace según una tabla en la que ponemos en la columna los estadios según el filtrado glomerular y en la fila según la albuminuria. Los estadios son tipo 1, 2, 3A, 3B, 4 y 5. El tipo 1 sería el que presenta una afectación, un daño renal que sería normal o un filtrado glomerular incrementado, mayor de 90 mililitros por minuto, 1,73 metros cuadrados. En el estadio 2 es una disminución ligera del filtrado glomerular, leve, con valores entre 60 y 89. En la 3A es una reducción moderada o leve moderada, entre 45 y 59 mililitros por minuto. En la 3B es una reducción moderada, entre 30 y 44 mililitros por minuto. En la tipo 4 o estadio 4 sería una reducción severa de filtrado glomerular, entre 29 y 15.
y estadio 5 un fallo renal con menos de 15 mililitros minuto. Esto lo cruzamos con la albuminuria y se dividiría en tipo A1, A2 o A3, cada uno de los estadios anteriores. El A1 sería el ratio entre albúmina creatinina menor a 30 miligramos por gramo, el A2 entre 30 y 229 miligramos por gramo y el A3 mayor a 300 miligramos por gramo. Aquí la situación será peor conforme disminuya el filtrado glomerular y para el mismo filtrado glomerular la situación es peor conforme sea mayor la albuminuria. Es decir, cuando el riesgo es mayor quiere decir que hay mayor riesgo de progresión de la enfermedad renal crónica o que aumenta el riesgo cardiovascular. Hemos dicho antes que el diagnóstico se establecía a partir de una disminución de 60 mililitros por minuto del filtrado glomerular. Esto sería un estadio 3A o mayor. El tema es que en el estadio 1 o 2 no se considera que haya enfermedad renal crónica o que está en una situación normal o límite con la normalidad, y entonces para considerar que tenemos un diagnóstico necesitamos uno más de los marcadores de daño renal que he comentado al principio. Por ejemplo, que la albuminuria sea mayor en estos dos estadios, en uno mayor a 30 miligramos 24 horas, o el cociente albúmina creatinina, el ratio, sea mayor a 30 miligramos gramo, es decir, el estadio A2, A3, o que te encuentras anomalías electrolíticas por alteraciones tubulares, alteraciones en el sedimento de orina o anomalías anatomopatológicas o las pruebas de imagen, la ecocardio, por ejemplo, o historia del trasplante renal, que entonces ya se podría hacer el diagnóstico. Aquí lo importante es tener en cuenta que no solo es necesario saber el filtrado glomerular, sino también que se ha de tener en cuenta, es muy importante, el nivel de albuminuria. ¿Y por qué se produce la enfermedad renal crónica? Pues básicamente las causas principales son la hipertensión y la diabetes. Después también tenemos la edad avanzada, es decir, con el paso del tiempo se va afectando de forma natural la función renal. Y después también el tener antecedentes de enfermedad cardiovascular por otras causas. Aparte de estas, tenemos una larga lista de posibles causas que pueden predisponer a una enfermedad renal crónica. Pueden ser enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, infecciones como la del VIH, pero también infecciones por el virus de la hepatitis B o C, también la amiloidosis, el mieloma múltiple, la poliquistosis, también la estenosis de la arteria renal. Después acciones de tóxicos como por ejemplo el tabaco o la heroína. Fármacos también pueden ser la causa, como por ejemplo los antiinflamatorios no esteroideos, los AINE, o en trasplantados renales, por ejemplo la ciclosporina o el tacrolimus. Y podemos seguir con la lista, pero básicamente hay que tener en mente la hipertensión y la diabetes. Entonces, ¿por qué mecanismos se desarrolla esta enfermedad renal crónica? Ya hemos dicho que hay unas causas que son más frecuentes, como la hipertensión y la diabetes, que causarán una lesión progresiva específica, pero no entraremos en esto, sino en el mecanismo general. Lo que ocurre es que hay una pérdida de nefronas, y esta disminución de nefronas, de aumento de nefronas lesionadas, dará lugar a una disminución de la función renal, pero hay unos mecanismos de compensación que lo que hacen es que pueda llegar a haber hasta una pérdida de un 70% de la masa renal, manteniéndose el paciente asintomático. Entonces, ¿qué mecanismos de compensación son estos? Pues si pensamos un momento, si la sangre que llega a estas nefronas lesionadas no se puede filtrar, lo que ocurrirá es que ese flujo de sangre irá hacia las nefronas que estén sanas. Pues esto es lo que ocurre. Lo que habrá es un aumento de presión hidrostática en estas nefronas sanas, y además habrá una vasodilatación en la arteria aferente, es decir, la que lleva la sangre hacia el ovillo vascular del glomérulo, de forma que habrá una hiperfiltración glomerular. También hay una hipertrofia secundaria del glomérulo sano, progresiva, que hará que aumente la superficie que se filtra. Y esta hiperfiltración es lo que compensará el que haya nefronas lesionadas
o perdidas que no están funcionales. El problema está en que esta hipertensión del capilar glomerular, que va manteniéndose durante el tiempo, llega un momento que va lesionando los capilares del glomérulo y distiende las células mesangiales, con lo que habrá una síntesis de citocinas, de factores de crecimiento, de fibrogénesis, que dará lugar a la hipertrofia glomerular que he dicho anteriormente y al final a una glomerulosclerosis, que es básicamente esta sustitución de este tejido vascular por un tejido conjuntivo, un tejido cicatricial. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Pues que si por el efecto de compensación va habiendo en las nefronas que están sanas una glomerulosclerosis progresiva, lo que ocurrirá es que esto hará que haya una mayor hiperfiltración en las nefronas sanas y se dé un círculo vicioso por el cual habrá cada vez más progresión en el daño renal o en la lesión renal, que es independiente de las causas primarias, estas de las que hemos hablado, de enfermedad renal crónica. A su vez, estos cambios inducen proteinuria, hipertensión arterial y también lesiones en la zona túbulo intersticial que a su vez contribuyen a dañar también las células mesangiales, las células tubulares y a que haya una síntesis de citoquinas y células y moléculas proinflamatorias que hagan que el proceso vaya evolucionando hacia un mayor deterioro renal. ¿Y cuál es la consecuencia de este deterioro progresivo de la función renal? Pues unas manifestaciones clínicas y de laboratorio que en gran parte las podemos deducir si tenemos en cuenta las funciones del riñón que he comentado al principio del vídeo. Ya he dicho que eran la eliminación de productos de desecho como la urea, creatinina, la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, el volumen de agua en el organismo, sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, la regulación del equilibrio ácido-base y funciones hormonales como por ejemplo la producción de eritropoyetina, el metabolismo de la vitamina D o el eje renina-angiotensina-aldosterona. También tenemos la hormona paratiroidea y la ADH que también interviene a nivel del riñón. De todas formas, hay que tener en cuenta que normalmente los estadios 1, 2, 3A, 3B, es decir, del estadio 1 a 3, normalmente nos encontramos que son asintomáticos, es decir, no presentan manifestaciones clínicas y estas empiezan normalmente a partir del estadio 4, en el estadio 4 y 5, cuando el filtrado glomerular disminuye a menos de 30 mililitros por minuto. Y lo que empezamos a ver son los trastornos clínicos y también las manifestaciones metabólicas y endocrinas y del equilibrio hidroelectrolítico. La única excepción en la que podemos encontrarnos síntomas como poliuria, hematuria o edema en estadios más precoces es en pacientes cuya causa de la enfermedad renal crónica sea una enfermedad tubulointersticial o un síndrome nefrótico o una enfermedad poliquística renal que se asocie con estos síntomas en estadios más precoces. En los demás casos los síntomas aparecerán en el estadio 4 o 5 con mayor probabilidad. Pero entonces, ¿qué alteraciones clínicas y de laboratorio nos encontramos en concreto? En primer lugar, lo que nos encontraremos será una imposibilidad de eliminar de forma adecuada productos de desecho como la urea y la creatinina, y esto dará lugar a un acúmulo de estos en sangre. Al acúmulo de estos productos nitrogenados en sangre se le llama azotemia. Tradicionalmente los síntomas generales que se le atribuyen suelen ser las náuseas, la anorexia, es decir, la pérdida de apetito, y conforme se va acumulando en sangre esta urea o estos productos de desecho, nos encontraremos con síntomas más graves, como por ejemplo la afectación del sistema nervioso, con síntomas como la asterixis, que es un temblor, un aleteo de la mano, cuando el paciente extiende sus muñecas y sus dedos, y conforme esto se progresa podría llegar a dar lugar a una situación de coma y de muerte. En el corazón, estos productos tóxicos pueden dar lugar a pericarditis, que se puede complicar con un taponamiento cardíaco que puede dar lugar a la muerte. También pueden afectar a las plaquetas, dando lugar a hemorragias, y a veces se pueden depositar cristales de urea en la piel con piel seca y prurito. En cuanto al equilibrio hidroelectrolítico, la disminución del filtrado glomerular dará lugar a una mayor retención de agua y de sodio en el organismo,
y esto tiene como consecuencia el que haya un aumento de la presión arterial y también el que haya edemas periféricos o que se puedan dar. Otro ion que se afecta es el potasio. Es típico que esta disminución del filtrado glomerular dé lugar a una hiperpotasemia o hipercalemia, de forma que este aumento del potasio dará lugar a una debilidad muscular y afectaciones cardíacas que se pueden detectar con el electrocardiograma, como por ejemplo pueden ser ondas T picudas, simétricas y estrechas, un aplanamiento de la onda P, prolongaciones del intervalo PR, QRS ancho, y en casos graves pueden llegar a dar lugar a fibrilación ventricular o asistolia. Otra función que tiene el riñón, por ejemplo, es intervenir en el metabolismo de la vitamina D y el metabolismo fosfocálcico, de forma que disminuye la producción de 1,25-dihidroxivitamina D, que es el calcitriol. Este se produce a nivel de túbulo proximal a partir del calcidiol producido en el hígado. ¿Qué ocurre cuando hay una insuficiencia renal, cuando hay una disminución del filtrado glomerular suficientemente intenso? Pues que disminuye la producción del calcitriol, que actúa a nivel del intestino absorbiendo calcio. Disminución de calcitriol implica entonces una disminución del calcio en la sangre. Esto tiene como consecuencia que al disminuir el calcio, al haber una hipocalcemia, se estimula la hormona paratiroidea, la PTH. El problema es que la PTH es una hormona que actúa a nivel de los huesos, decalcificándolos para aumentar el nivel de calcio en sangre, de forma que estos huesos se tornarán más frágiles, más débiles, y a esto se le llama osteodistrofia renal, que es secundaria a un hiperparatiroidismo secundario a una hipovitaminosis D, o sea, una disminución del calcitriol que hemos comentado. Otro ion que también se ve afectado y está directamente relacionado con el calcio es el fósforo, que la disminución de la filtración glomerular lo que causa es un aumento del fósforo en sangre y que Ok, esa es una parte general que vamos a ver y acto seguido vamos a continuar con nuestro caso y también vamos a generar un caso adicional que vamos a poder compartir ahora. Doctor, no me escucho. ¿Me confirman si logran ver el caso 5? Sí, doctor.
¿Perdón? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Ahí se logra ver la diapositiva ahí. Sí, ¿no? Sí, doctor. Ya, correcto. Entonces lo que vamos a ver hoy día, luego nos quedó un pedacito del primer caso, pero vamos a visualizar hoy día este caso para poder sacarle algunos parámetros, algunos criterios importantes que debemos tener. Bueno, nuestro video nos ha orientado un poquito hacia el tema de la enfermedad renal crónica, una revisión muy, muy rápida de casi 16, 12 minutos lo corté. Ok, ¿qué tenemos acá? En el caso nos dice que hay una mujer de 20 años de edad, que es estudiante universitaria, soltera, con antecedentes de 2 abortos espontáneos. Niega tuberculosis, infección del tracto urinario a repetición, litiasis o quistes renales. Entonces prácticamente niega todos estos puntos, ¿no? Tuberculosis, itus a repetición, litiasis o quistes. La madre diabética y el padre con hipertensión arterial, correcto. Ya más o menos tenemos una idea de la proporción, dependiendo de las condiciones del diabético. Y los padres con hipertensión es otra cuestión a considerar, que también hay cierto grado de herencia, pero va a depender de las condiciones en que se van a dar, correcto. Entonces nos dice que este grupo etario y que tiene sintomatología con un tiempo de enfermedad de 3 meses. Desde hace 3 meses presentó cansancio al caminar, dolor articular en manos y codos, dolor faríngeo y caída de cabello. Adriana, ese primer párrafo, ¿qué te parece? Es hace 3 meses. ¿Qué puedes opinar? Que los síntomas ya vienen, o sea, los síntomas que Sí, podría te ser escucho bajito tu audio. muy bajito ahí. Ya, ahora sí. Ok. Bueno, nos podría decir que, bueno, la paciente ya lleva como 3 meses presentando síntomas. Este, o sea, ya no es una enfermedad reciente, sino ya viene a tiempo atrás. ¿Mm? Bien, sí, es una posibilidad que iba a ser. ¿Y la sintomatología te llama la atención? ¿Está completa? ¿Está incompleta? ¿Qué otra situación deberías haber considerado como criticar un poco la historia, ¿no? Porque probablemente haya datos no adecuados para nosotros tomar decisiones. ¿Qué te parece esa forma de descripción de la sintomatología? Quizás nos podría faltar alguno, pero para ser una mujer, para ser una paciente de 20 años y estudiante universitaria, igual es muy raro, no tan raro poder encontrar ese dolor articular, también cansancio, porque como es joven, nos podría llamar hacia otra enfermedad, ¿no? Básicamente. Y bueno, también que tendría madre diabética también y el padre con hipertensión. Podría, el fringe que cabello. Ok, cuando tú hablas de raro, ¿en qué porcentaje tú planteas cuando hablas de raro? Dices, ¿no? Es raro que me jalen, ¿no? Es raro que viaje en tren, no sé. Cuando hablas eso y lo ponemos en cuantitativo, ¿habrá un porcentaje de expresarlo? No sabría decirle, pero como la paciente es joven, o sea, quizás hay algunas patologías, no recuerdo, pero acá hay algunas patologías que no están tan significativas en los jóvenes, y más como tiene 20 años. Ok. Sí, sí te entiendo, sino que la idea es precisar porque hay enfermedades raras, ¿no? Sí, a ver, vamos todos googleando rápidamente enfermedades raras, ¿sí? Enfermedades raras o enfermedades huérfanas. Ahí hay un porcentaje en el cual uno tiene que precisarlo porque obviamente estamos en un mundo médico, ¿no? En el mundo del periodismo sí, podríamos decir es así. Vamos, 2 minutos, enfermedades raras o huérfanos que se llaman. Enfermedades raras o huérfanos le pueden poner, no hay ningún problema. Es más, Perú ya lo ha aceptado este término.
Por ahí hay una prevalencia, inclusive han sido, este grupo de enfermedades huérfanas o raras ha sido prioridad para la vacunación del COVID. Doctor, encontré que hay en la página del MINSA, Ujú. lo han puesto, según la OMS, y se están identificadas alrededor de 7.000 enfermedades raras o huérfanas que afectan casi al 7% de la población mundial. Ok, entonces ahí todavía falta un dato más, ¿no? Más o menos la frecuencia es 1 por 100.000, 1 por 150.000, ¿no? O sea, la frecuencia es baja, 1/100.000. Ponte ahí es 0.0001%, ¿no? Ya en el globo, mundo, eh, ya se hace un poquito más grande, ¿no? Pero me parece que está en 1 sobre 100.000, este, la prevalencia, ¿no? Entonces, cuando uno habla de eso, en realidad es bien, bien escaso, ¿no? Sí, sí te entendí la forma de adquisición, pero quería precisar un poquito esto, ¿no? Y obviamente el contexto tuyo era que la presentación de esta sintomatología en un paciente joven no es frecuente, ¿no? Entonces, son síntomas inespecíficos, ¿no? Lo que está ahí, dolor faríngeo, caída de cabello, dolor articular. Lo que llama la atención es que se va haciendo crónico, ¿no? O sea, ¿quién tiene dolor articular en manos y codos 3 meses, ¿no? Cansancio al caminar 3 meses, caída de cabello 3 meses, ¿no? Entonces puede llamar la atención por ahí. Pero sí, es correcto tu análisis, solamente que fuimos a mirar un poco más para utilizar, cuando hablamos de enfermedades raras, en medicina uno se enfoca en ese grupo de pacientes. Ok, listo. En el segundo o tercer párrafo que tenemos aquí, nos dice, desde hace 2 meses, orina espumosa y a veces dolor lumbar. Se automedicó con ibuprofeno, una tableta cada 8 horas y oral. Lo tomó por 5 días y refiere que mejoró parcialmente sus molestias. Además, refiere que luego de exponerse a la luz solar, le salen en la piel como quemaduras, como que se hubiera soleado, que remiten luego al estar en la sombra, ¿no? Que remiten luego de estar en la sombra. Ok, entonces para este segundo párrafo vamos a pedir la colaboración de Annalie. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. A ver, tratamos un poquito de interpretar este segundo o tercer párrafo y tratar de identificar algunos puntos críticos que nos van a servir finalmente para un diagnóstico. Te escucho. Aquí nos dice que la paciente tiene orina espumosa desde hace 2 meses, tiene dolor lumbar. El dolor lumbar puede abarcar varias causas, que se automedicó también con el ibuprofeno ah, durante una tableta cada 8 horas por 5 días. Ah, bueno, dice que mejoró parcialmente. Lo que llama la atención aquí es que al exponerse a la luz solar le aparece con quemaduras, como si se hubiera soleado, y luego en la sombra esto desaparece. Ujú. Mm, Tal vez tiene alguna incapacidad protectora de la piel, está Correcto, sí, 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 disminuido. por ahí podría estar el asunto. A ver, busquemos todos, por favor, fotosensibilidad. ¿Cómo podemos definir la fotosensibilidad y si habría una conexión con lo que la paciente aparentemente nos está describiendo? Eh, vamos, todos buscamos fotosensibilidad. Adalí, igual busca, por favor, ni bien ya tienes el concepto, lo puedes ir compartiendo para ver si eso encaja en lo que la paciente nos describe y está entre comillas, ¿no? Bueno, doctor, lo que encontré es que es una afección por la que la piel se vuelve muy sensible a la luz solar u otras formas de luz ultravioleta, por lo que va a aparecer fácilmente las quemaduras. Ujú. ¿No? Entonces,
Si bien es cierto, la paciente no lo describe así tan vitalmente, pero podríamos estar dentro de este contexto, ¿no? Porque nos dice, refiere que luego de exponerse a la luz solar le salen en la piel como quemaduras, pone ella, ¿no? Que como que se hubiera soleado, ¿no? Y también ahí falta un concepto que es un poco, en algún momento se enrojece un poquito, por eso es como que se hubiera soleado, ¿no? Que cuando uno va a la playa y tiene como una mini quemadura, pues, ¿no? Pero claro, la diferencia aquí es que esto no desaparece cuando yo veo un poco la sombra, ¿no? Entonces aquí le produce como una exposición a la luz solar cuando uno está por horas, ¿no? Pero eso para nosotros persiste. Si nos vamos a la playa, todos regresan a su hogar y siguen ahí con la molestia de la quemadura solar, ¿no? Entonces acá no, esto es como que pasa la sombra y se terminó todo, se desapareció todo lo que, ¿no? Entonces, eso en realidad corresponde a una fotosensibilidad. La paciente no lo sabe, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a conocerlo. ¿Y qué otro punto ves ahí en ese párrafo importante? ¿Qué otro punto, Analí, ves ahí en el párrafo? Ah, orina espumosa, doctor. Ok, ¿eso qué podría traducir? Mm, La orina espumosa, ¿qué nos podría indicar? Y de hecho que no es una orina espumosa de una presentación o dos, ¿no? Es de hace 2 meses, ¿no? De orina espumosa, ¿no? 2 meses de orina espumosa. Generalmente, como comentábamos, la orina espumosa puede deberse a la presencia de proteínas, o sea, proteínas en orina. La famosa proteinuria podría estar por ahí, porque ya estamos descartando la otra situación en que han puesto detergente en el baño, un miccionado ya generado, que han estado reteniendo la orina, etcétera, y que de pronto ha estado tomando cerveza y ha visto orina espumosa, ¿no? O sea, no hay ese evento por ahí que lo relacione, ¿no? Dice hace 2 meses y aparentemente está el tema. Entonces uno dice, bueno, sí, pues esto podría corresponder a una proteinuria, ¿no? Correcto. ¿Qué más hay? ¿Qué otro punto ahí? el dolor lumbar, doctor. Y que se automedica, ¿no? Sí, consulta médica con ibuprofeno. Y a veces Don Bar se automedicó con ibuprofeno y lo tomó por 5 días y refiere que mejoró parcialmente sus molestias. ¿El ibuprofeno qué es? ¿Cómo lo catalogamos en fármaco? Analí, Unai. ¿cómo? Ah, un AINE, ¿correcto? Todos googleamos rápidamente ibuprofeno y nefrotoxicidad. Ibuprofeno y nefrotoxicidad, mecanismo de acción. ¿Ok? Voy a pedir la participación de otra de sus compañeras. Ya Analí ya nos ha participado. Entonces, ok. Ibuprofeno, mecanismo de acción y la posibilidad de la nefrotoxicidad, ¿no? Cómo se da, por qué se da y cuándo se daría, ¿correcto? Vamos, 3 minutos tenemos para hacer la búsqueda. Doctor, yo he leído que los AINES pueden producir fotosensibilidad. Sí, hay un efecto muy, pero la frecuencia es muy bajita, ¿no? La frecuencia es muy bajita, sí. Eso es correcto. Acá este AINE ha producido solamente 5 días, ¿no? 5 días. La cronicidad, pues, se podría dar. Ambos buscamos ibuprofeno y daño renal.
En realidad la fotosensibilidad se puede producir pues por diferentes medicamentos, ¿no? Hay una serie de antibióticos, diuréticos, ¿no? Que pueden producir. O sea, se asocian al uso en el momento que están tomando, ¿no? No es que tomaron 2 días y ya quedaron con fotosensibilidad, ¿no? Sino durante el uso, ¿no? Vamos, vemos AINES. A ver, vamos a ver quién nos puede participar acá. Vamos a buscar. Eh, Úrsula, ¿revisaste algo sobre los AINES? Y bueno, obviamente el efecto a nivel renal, ¿no? Encontré, doctor, las contraindicaciones, ¿no? Y las advertencias acerca de riesgos gastrointestinales. Renales de la idea. Bueno, 2 minutitos más, por favor, vayan buscando la toxicidad renal del AINE y la lesión renal. ¿No? Esto tiene que ver, obviamente, con el efecto a nivel de la prostaglandina, ¿no? De hecho, que va a producir una vasoconstricción en la arteriola aferente renal. Pero la idea es que ustedes puedan buscar ese fisiopato del AINE. Ah, claro, sí, doctor, ¿no? Las prostaglandinas aumentan la vasoconstricción y eso aumenta el flujo glomerular, ¿no? Aumenta la tasa de filtración glomerular, creo. Eso no podría dañar, ¿no? Las arterias, las arteriolas, y, y ahí se produce, ¿no? La insuficiencia. Claro, porque juega con este efecto de la prostaglandina, ¿no? Y juega con el efecto de la vasoconstricción, ¿no? Esto va a tener un mayor daño intraglomerular, ¿no? Generalmente va a haber dos tipos de lesión, la aguda y la crónica, ¿no? La aguda es la que estamos mucho más acostumbrados, por eso es que el AINE se da por periodos cortos, ¿no? Máximo 2 semanas a una dosis estándar, porque si no también puede haber problema de lesión aguda, ¿no? La primera medida que uno hace cuando sospecha una lesión aguda, de hecho, es suspender el fármaco. ¿Y cómo uno lo sospecha? Pues si la tasa de filtración glomerular va a estar con problemas, o sea, se va a disminuir, la urea y la creatinina pues se van a elevar, ¿no? Y como es injuria renal aguda, un criterio de insuficiencia renal aguda es elevación de los nitrogenados o el otro criterio es disminución del volumen urinario. Sin embargo, algunos AINES mantienen volumen urinario, ¿no? La gran mayoría sí, pues hay tendencia a la oliguria en este tipo de grupo, ¿no? Y aparentemente ha tomado 5 días dentro del margen. ¿Qué les parece la dosis ibuprofeno, una tableta cada 8 horas? De hecho, que ibuprofeno probablemente haya de 400 miligramos, otro. A ver, vamos, esa búsqueda a quién se la asignamos respecto a la dosis, ¿sí? Respecto a la dosis. Eh, ¿Quién está por ahí? Lucero, respecto a la dosis, ¿ok? 2 minutitos para la búsqueda de ibuprofeno. Creo que la dosis, doctor, de 400 miligramos es cada 8 horas, ¿no? Y de 200 puede ser de 4 a 6 horas. Ok, ¿lograste buscar, Lucero?
Sí, doctor, también encontré que en adultos se toma una dosis de 200 miligramos de 4 a 6 y, y bueno, si es que no responde ante estos 200 miligramos, ya se usa un poquito más, pero ya con un rango de 6 a 8 horas, algo de 400 miligramos. Ujú. Entonces el efecto de esa historia es que no te da la dosis, dice ibuprofeno, pero no te dice si es de 200 o de 400, ¿sí? Lo único que te dice es una tableta, es como decir amoxicilina, no sabes si es de 500 o 1 gramo. Entonces la moraleja es, cada vez que utilicen en su historia clínica un medicamento, pongan siempre la concentración, ¿no? Panadol de 500 miligramos es diferente que Panadol de 1 gramo, ¿no? Y las 8 horas, como tú dices, bueno, podría estar dentro de los márgenes y los días también, en las recomendaciones. Entonces, aparentemente no habría alguna relación con el ibuprofeno, que lo toma por el a veces dolor lumbar, pero sin embargo no ha mejorado, ¿no? Porque dice, mejoró, pero parcialmente sus molestias. Bien, vamos a nuestro tercer párrafo. El tercer párrafo dice, desde hace una semana refiere náuseas, malestar general, hiporexia y nota disminución del volumen urinario y disuria. Además, tos y dolor torácico tipo opresivo. Héctor, ¿qué te parece esa parte? Bueno, acá me llama la atención también la disminución del volumen urinario, ¿no? Podría ser una obstrucción de las vías urinarias. Eh, Ujú. Presenta dolor torácico, tipo opresivo, náuseas. La azotermia creo, bueno, no estoy seguro, ¿no? Porque en el video creo que mencionaron que podrían producir náuseas. Ujú. Hiporexia. Sí, Ajá, la azoemia o azotemia, ¿no? azotemia, O perdón. síndrome urémico, ¿no? Que le llaman algunos. Sí, pero también eso es inespecífico porque una gastritis te puede producir náuseas, hiporexia, ¿no? Un cáncer te puede producir náuseas, hiporexia. Una infección urinaria te puede producir tipo pielonefritis te puede producir náuseas, hiporexia. Un empacho te puede producir lo mismo, ¿no? Pero cuando uno ya lo relaciona a temas renales, porque digo, oh, orina espumosa, oh, no sé si hay edema, no mencionan edema, ¿ok? Historia familiar, no hay aparentemente de enfermedad renal, pero sí llama esa atención que uno dice, podría estar haciendo una azoemia. Claro, y para yo saber si está en azoemia, pues tengo que pedirle su urea, su creatinina, ¿no? Y eso me va a indicar algún grado, ¿ok? Y donde dice tos y dolor torácico tipo opresivo, ¿cómo lo puedes interpretar? Mm, no, no se me viene en mente nada, Está doctor. como agregado, ¿no? Además, ¿no? Que podría ser un cuadro respiratorio, ¿sí? ¿Sí? Porque está diciendo tos, un cuadro pleural, entonces digo, entonces necesito examinar pulmones. ¿Sí? Necesito examinar pulmones. Y cuando habrá mi inspección, como hay dolor torácico, pues veré si hay dolor en alguna parte asociada a la columna, a la caja torácica, etcétera, ¿no? Doctor, Eh, por la edad de 20 años, ese dolor tipo opresivo, bueno, va a ver, vamos mejor, busquemos todos 3 minutos, dolor torácico tipo opresivo, causas de dolor torácico tipo opresivo, ¿no? Para ver las causas cardíacas, las causas pulmonares. Vamos. doctor, yo encontré Sí. que, pues, en este caso, el dolor torácico de tipo opresivo podría deberse, pues, a un taponamiento cardíaco, ¿no? Ujú, Debido a un síndrome urémico, como que tienes esos signos, ¿no? Náuseas, malestar general, hiporexia, ujú. disminución del volumen urinario, también fragilidad del cabello. Y en el Entonces, video un poco que dijeron eso, ¿no? Que una de las complicaciones que estaba casi al último era derrame pericárdico, pericarditis y taponamiento, ¿no? Y que podía llevar a la claro, muerte inclusive, ¿no? A pesar de ser una paciente muy joven, ¿no? Pero el tema aquí no es la edad, el tema es la complicación probable de una enfermedad renal, que hasta ahora no sé si es aguda o es crónica,
pero por el tiempo de enfermedad, yo estoy pensando como ustedes que tiende más a la cronicidad, ¿no? El video también dijo que 3 veces a más, era un criterio, aparte de la tasa de filtración glomerular menor de 60, o aparte de un biomarcador de lesión, eh, cumplía esos criterios para enfermedad renal crónica. Ok, entonces podría ser, pero ¿qué otras causas tenemos, no? Porque inclusive mostrar un electrocardiograma. Entonces yo ya estoy pensando que mi plan de trabajo va a ir eso, va a ir una placa probablemente de tórax, probablemente va a ir un electrocardiograma, no sé hasta qué punto voy a llegar a una ecocardiografía, ¿no? Ustedes ya han llevado cardio, entonces por ahí les facilita mucho el asunto. Lo malo es que aquí dice tos y dolor torácico tipo opresivo, como que están juntos, ¿no? O tal vez el que hizo la historia no lo ha separado bien. Ok, van todos googleando causas de dolor torácico tipo opresivo. Un minuto para que puedan, si ya tienen, pueden ir comentando, por favor. Encontré una neumonía, doctor. Ok, también, ves la causa respiratoria. Entonces digo, si es neumonía, el cuadro clínico de una neumonía, porque acá dice hace una semana, ¿no? Podría ser, claro, porque tiene 3 meses, pero de cansancio, de articular, de apnea espumosa, pero este tiene una semana. Entonces verificaré en mi examen físico cómo está la frecuencia respiratoria, que encuentro dentro del examen de lo que es pulmones y probablemente les te pide una plaquita de tórax, ¿no? Entonces tenemos causas o causas respiratorias de tipo neumónicas o causas cardíacas, ¿no? Y el infarto de miocardio suele tener así, dolor torácico tipo opresivo. Vamos, ¿quién más falta participar? Nos está faltando por aquí. Adriana, causas, por favor, de dolor torácico tipo opresivo. Sí, doctor, yo encontré que también podrían deberse debido a algunas anginas y mayormente ese dolor torácico también se puede irradiar hacia el hombro, hacia la parte de la espalda también. O sea, tipo isquémico, ¿no? Las anginas tipo isquémico, que a los 20 años es más difícil poder encontrarlo, ¿no? Pero igual, ¿no? Entonces, ojo que ya tenía cansancio al caminar hace 3 meses, que no sé si ese cansancio puede ser explicado por una anemia, por un déficit muscular, que no creo, ¿no? Pero gracias a Dios que no dice que hay problemas al decúbito, ¿no? Porque eso ya también nos traería otro tipo de situación. Y eso nos hace pensar que enfoque mi examen clínico tanto en la parte pulmonar como en la parte cardíaca, ¿no? Entonces eso es importante, y ir pensando, desde que uno va tomando los datos, ya yo voy conectando dónde voy a enfocar mi examen físico. Recordar que esto es nefrología, pero nefrología está conectado con los demás aparatos y sistemas. O sea, nadie viene, o muy pocos vienen solamente por el riñón solo. Generalmente hay enfermedad cardiovascular asociada, enfermedades sistémicas asociadas, tipo diabetes, tipo lupus, tipo vasculitis, tipo mieloma, etcétera, ¿no? Ok, y la última parte nos dice, hace 3 días presentó sensación de calentura y dificultad para respirar. Se va conectando un poquito el dolor torácico, dolor opresivo, y ahora ya tiene dificultad para respirar y ahora ya tiene sensación de calentura. Y cuando comentaba Héctor, pues esto puede causar un problema respiratorio, ¿no? Así como deposiciones líquidas con moco, sin sangre, presentando de 12 a 15 cámaras, son diarreas, ¿no? El equivalente es 12 a 15 diarreas, por lo que acudió a emergencia. Entonces, para comentar nuestro último párrafo, nos toca con Úrsula, nuestro último párrafo. Bueno, doctor, acá esa sensación de calentura que se traduce como dificultad para respirar podría tratarse
la respiración de Kussmaul, ¿no? Propio de una acidosis metabólica, doctor. ¿Podría ser COVID? Sí, podría ser, doctor. Sí, claro, en nuestro medio, tos, sensación de calentura y dificultad respirar puede ser COVID tranquilamente. Pues ahora como que se ha agregado en nuestros tiempos ciertas patologías, ¿no? Que no estaban antes en el contexto, correcto. Podría deberse al problema respiratorio, a un trastorno ácido base, como tú bien lo has dicho. Ok, sigue comentando que nos falta la última parte de las deposiciones. ¿No? Nos habla de deposiciones líquidas, ¿correcto? Esa parte, ¿cómo lo comentas? Con moco sin sangre. No sabría decirle, doctor. Ok, entonces la pregunta es, ¿tendrá conexión o no tendrá conexión? Son las dos opciones que tenemos, ¿sí? Que normalmente nos han dicho que la historia va conectada, los síntomas, los signos y buscar síndrome, pero a veces no hay conexión. Pueden ser hechos aislados, ¿sí? Entonces esa es nuestra gran preocupación, si esto es parte del mismo cuadro total, ¿no? Porque caprichosamente empieza con dolor articular, caída de cabello, dolor faríngeo, orina espumosa, el uso de AINES, la fotosensibilidad, después empieza con náuseas, malestar y ahora diarrea. Entonces lo evidente es que hay diarrea, ¿sí? Por definición, ¿sí? Todos ustedes tienen eso, ya llevaron gastro, ¿no? Lucero, ¿la definición de diarrea cuál es? Deposiciones en este caso que son de consistencia líquida y son, bueno, en cuanto a la frecuencia, son muy frecuentes. O sea, ¿es diarrea o no? Lo que está ahí escrito. Por el número de veces que va, sí, también por la consistencia, ¿no? Ok, entonces hay una diarrea, pero no sabemos si es aguda, por el tiempo de enfermedad podría ser, porque no ha presentado otros más, ¿no? No dice que ha presentado en algún otro momento, ¿no? Entonces ahí es donde uno va a funciones biológicas. En la parte de deposición uno puede colocar, ¿no? Episodios recurrentes y último episodio hace 3 días, ¿no? Como no tienen la historia, asumimos que pues un cuadro agudo de hace 3 días y aparentemente sin conexión, ¿no? Porque hay diarreas metabólicas, de origen metabólico, de origen endocrinológico, de origen orgánico, y hay que descartar ahí tumores, cánceres, etcétera, ¿no? Ok, bien. Ya más o menos ya tenemos un análisis, un poco del caso, y por ahí tenemos el examen físico, ¿sí? Tenemos el examen físico, una presión de 100 sobre 60, una frecuencia cardíaca en 110, respiraciones 24, temperatura 39, etcétera. Entonces, les dejo cuántos. Hay que buscar frote, hay que buscar soplos. 4 minutos, sí. 4 minutos, por favor. Todos buscar algunas características y tratar de conectar, ¿sí? Nuestra anamnesis con este examen, ¿sí? Clínico. Vamos, 4 minutitos se le deja para que por favor vayan buscando.
Doctor, más o menos lo que estaba leyendo es que el paciente presenta diferentes tipos de edema, ¿no? En miembros inferiores, también dice, presenta signo de la oleada, ¿no? Que puede ser una ascitis, y también disminución del murmullo vesicular, ¿no? Esto se puede ver, mm, podría ser un aumento, ¿no? En el líquido, o un derrame pleural podría ser.
Ok, lograron hacer un poquito las búsquedas, ¿no? Porque había que buscar algunos puntos aquí. Lucero, ¿qué te parece la presión 100 sobre 60? ¿Está dentro del valor normal o hay alguna alteración? Sí, doctor. Estaba leyendo justo que en los pacientes jóvenes la presión tiende a ser un poco más baja. Ujú. Entonces yo creo que sí estaría tal vez Está dentro de lo dentro, normal, ¿no? Ujú. correcto. Ok, Héctor, ¿qué te parece la frecuencia cardíaca? Está ¿Está dentro del ligeramente, valor normal? no, ligeramente elevado, un taquicárdico. Ok, es una Es el taquicardia en concreto. ¿Y por qué podría ser? Asocia con lo siguiente, ¿no? Ahí tienes más puntos. Respiraciones, temperatura y cuadro clínico. ¿Qué podría ser? temperatura, Ujú. Puede estar respiraciones. asociada a eso es fiebre, ¿sí? Ujú, Por definición, eso es fiebre. La fiebre puede dar taquicardia, puede dar taquipnia, y ya venía con todo un cuadro respiratorio, ¿no? Decía tos, dolor torácico, ¿no? Que decíamos puede ser un cuadro respiratorio o un cuadro cardíaco, ¿no? Ok. Entonces ya en mis planteamientos yo estoy pensando que puede haber esa asociación. Y por ahí había un dolor lumbar y punto, y nada más, pero en ningún momento nos dice disuria, polaquiuria, ¿no? Pensando en que puede haber un foco urinario, ¿no? Pero por otro lado también nos dice deposiciones líquidas de 12 a 15 por campo. La pregunta es, ¿esta diarrea podría ser infecciosa? ¿La diarrea puede dar fiebre también? ¿Tú qué dices? No mencionan acerca de las deposiciones. No, en lo anterior sí mencionaban, ¿no? Claro, dice Puede, 12 a 15 por cámara, ¿no? ajá, puede 12 a ser 15 veces. una Pero no infección, lo va a mencionar, ¿no? El paciente no va a decir que sea infecciosa. Nosotros tenemos que sacar el dato, ¿no? claro. Sí, ¿no? Sí, podría hacerlo, ¿no? Algunos cuadros de diarrea pueden dar fiebre, ¿no? O sea, podría hacerlo. Entonces, si tengo fiebre, digo, tengo un síndrome febril. Este síndrome febril puede ser o de origen infeccioso. Mi primera posibilidad es la respiratoria. Mi segunda posibilidad puede ser la digestiva, ¿no? Mi tercera posibilidad, que casi no hay, es la urinaria. Mi cuarta posibilidad puede ser la dermatológica, que no hay casi tampoco, pero uno va pensando, ¿no? Si tuviera cuadro neurológico, yo estoy pensando que puede ser una meningitis, ¿correcto? Si fuera cuadro asociado tal vez es con rash, fiebre, uso de AINES o uso de medicamentos, de repente estoy pensando en una nefritis intersticial aguda, correcto. Bien. Eh, Analí, ¿qué te parece el tema que sigue, lo que es palidez y faringe? Ya. La palidez en conjuntivas y mucosas tienen uno de tres. Y en las faringes se aprecian úlceras bucales. Ujú. Mm, Vamos, googleamos muy rápidamente causas de úlceras bucales. Vamos, 2 minutitos. Causas de úlceras bucales. Causas de úlceras Doctor, bucales. Ajá. encontré que es por estrés, ansiedad, ah, comer frutas cítricas. ¿Alguna otra causa? ¿Alguien más encontró algo? ¿Hay causas Doctor, yo encontré inmunológicas? ¿Hay que causas infecciosas? A ver, vamos. las aftas también se pueden producir por AINES. Las aftas orales se pueden producir por AINES.
que por lo que correcto. estábamos hablando. Ya que la Entonces van a paciente se nuestros automedica. diferenciales, ¿no? Van a meterse a diferenciales, ¿no? Porque también puede ser por virus, ¿no? Por virales, que uno ha tenido un herpes y ha tenido un afta, ¿sí? El citomegalovirus y afta. A ver, vamos buscando todas las causas. Causas inmunológicas, pongan, causas inmunológicas y aftas, a ver. Doctor, dice el virus del herpes simple puede causar, y sobre todo cuando, o una úlcera bucal va a aparecer cuando se va a activar ante la exposición al sol. Ya, otra sí. Y va con la sensibilidad, correcto. ¿Qué otras por ahí tenemos? Las enfermedades, ¿no? Donde se vea comprometido el sistema inmune, creo, doctor, ¿no? Sí, perfecto. Entonces tenemos todo ese algoritmo, desde el estrés, ¿no? Hasta, bueno, tumores también hay, ¿no? Pero todos tienen que ver a veces con alteración del sistema inmune, ¿no? Y las causas infecciosas están de por medio por ahí, el uso de medicamentos, etcétera. Entonces, esa simple situación de decir, una úlcera en la boca. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con nefro? Pucha, tiene que ver un montón. Porque si estamos usando un AINE, lo he usado poco, no es probable que tenga este efecto, ¿sí? Pero si es que el efecto hubiera sido dado, pues yo ya tengo un parámetro más para poder condicionarlo, ¿correcto? Eso es así. Entonces tenemos causas con sistema inmune, causas infecciosas, causas de estrés, vamos a separarlas un poquito. Eh, las otras causas era por uso de cítricos, ¿no? Hay alimentos que pueden, alergias inclusive. Ok, bien. Para la parte de pulmones y corazón, Úrsula, por favor, pulmones y corazón, tu comentario. Sí, doctor. Con respecto al pulmón, encontré pues que la disminución o la abolición del murmullo vesicular pues puede deberse también a un, ¿no? Alteración en el parénquima pulmonar o incluso también puede haber ¿no? un tumor en el espacio alveolar. Ah, O incluso también pueden estar obstruidos los bronquios. perfecto. ¿Qué otra cosa hay en disminución del murmullo vesicular en las bases? ¿La neumonía puede cruzar así, con disminución del murmullo? ¿El derrame pleural puede cruzar así? ¿Qué dices, Úrsula? No recuerdo, doctor. Ok, vamos todos, busquemos disminución de murmullo vesicular en bases pulmonares. Doctor, una neumonía sí puede producir disminución del murmullo vesicular. Correcto. Pero vamos, la idea es que todos podamos buscar. A ver, busquemos rápidamente todos.
Doctor, en las neumonías sí hay disminución del murmullo vesicular en las vasos pulmonares. Ajá, excelente, excelente. ¿De los derrames pleural? ¿En los derrames pleural? También, doctor. Ok. Entonces, toda situación que haya una interposición entre la audición, es decir, de la transmisión de la onda, porque lo que vamos nosotros a auscultar en el murmullo es la transmisión del sonido, o sea, la entrada y la salida del aire, el cual va a generar un sonido. Cuando hay un obstáculo, va a generar distorsión del sonido, ¿no? Llámese roncos, roncantes, crépitos, subcrépitos, rales, ¿no? Cualquiera de estas situaciones se va a dar. Y cuando hay como una separación más gruesa, digamos, más, no voy a poder auscultar o voy a tenerlo disminuido la auscultación. Entonces, lo más grosero, como se dice, es cuando hay líquido. Cuando hay un derrame pleural bilateral, digamos de tercio medio, básicamente, ¿no? O sea, es un derrame importante, no es un derrame costofrénico, o sea, de los costaditos. Este es un derrame grande, probablemente. Entonces encontramos una disminución del murmullo vesicular. El parénquima, cuando tiene estas circunstancias de estar inflamado, entonces genera este problema de poder no tener esta auscultación. Entonces, generalmente las neumonías, que tienen otra característica también aparte de las neumonías, pero básicamente neumonías de derrame pleural son lo que más llama la atención en este grupo de pacientes. Bien, Úrsula, y en la parte de corazón, tono bajo, regulares, frote, soplo, ¿cómo has interpretado? Eh, bueno, no lo han tomado de EKG, doctor, pero esto no va. Pero clínicamente, ¿no? Clínicamente, Claro, podría ser el tono bajo debido a manifestarse en una hipotensión arterial, ¿no? Inicial. ya, perfecto. ¿Qué otra cuestión? ¿Qué otra situación podríamos encontrar ahí? Los soplos, doctor, también podrían manifestarse como, y si es reciente, pues una alteración hemodinámica, ¿no? Ujú, perfecto. O incluso también alguna alteración hidroelectrolítica entre sodio y potasio. También, correcto. Nos podría dar alguna manifestación de algún trastorno, ya sea en el QRS ancho, el PR prolongado, la ausencia de onda P, la onda T picuda, Onda etcétera, típico. ¿no? Ok, correcto. O la onda U invertida en hipocalemia, correcto. Ok, entonces eso sí es importante. Y la última parte, frote. Vamos todos, por favor, buscamos. ¿Cuándo encontramos frote pericárdico? Ustedes ya son expertos en cardio, pero busquemos un poquito cuando nosotros encontramos frote pericárdico. Cuando nosotros encontramos frote pericárdico, vamos tomándonos 2, 3 minutos. En una pericarditis. Doctor, leí que en una pericarditis y también Ujú. en una infección viral como neumonía también se dan casos. Ujú. Entonces nos vuelven a poner en contexto la parte cardíaca, aquí ahora en primer lugar, y un poco más alejado la parte respiratoria, ¿no? Porque tiene que ser algo viral, sistémico, más complicado, pero bueno, por lo menos la parte cardíaca. Creo que lo mismo encontró este sector, ¿no? Sí, Creo que Héctor doctor. encontró, sí, ¿no? A mí me preocupa Alex, le he hecho varias llamadas y no aparece. Creo que, bueno, hoy día se quedó dormido. Ya por ahí le pasan la voz mañana, si estamos a la hora normal. Ok, entonces, entonces ya, automáticamente en mi cabeza al decir frote, tengo que pensar en frote
pericárdico o la posibilidad de una pericarditis, ¿correcto? Tengo que pensar la posibilidad de una pericarditis. Entonces digo, y este dolor torácico, opresivo, tos. Y ahora leamos cuadro clínico de pericarditis. A ver si puede encajar eso, porque ya tengo frote y tengo otras cositas. Cuadro clínico de pericarditis o sintomatología en pericarditis. ¿Tienen un minuto, por favor? Sí. Acá encontré, doctor, que puede producir un dolor torácico, ¿no? Como se mencionó hace un momento, ¿no? La paciente tenía dolor torácico, también tos, hinchazón de tobillos, de piernas, fatiga, dificultad respiratoria, ¿no? Al acostarse. Doctor, yo encontré, ¿no? Yo encontré con respecto a la pericarditis dolor en el pecho, que es agudo generalmente, o pleurítico, frotamiento, también cambios en el electrocardiograma, o sea, puede haber una elevación del segmento ST o una depresión del PR, o incluso también derrame pericárdico, algunas características clínicas. Y se presenta asociado a fiebre, doctor, también. Perdón. Como ven, estas dos situaciones se han ido como hilvanando, ¿no? Se han ido como hilvanando. Ahí, como está en el WhatsApp, dos cuadros se han ido como hilvanando un poquito, ¿no? En el cual hay varias cosas diferenciales. Si bien es cierto, encaja un poco para uno, pero también puede estar con el otro. Entonces ahí viene cuando clínicamente uno, si están todos los criterios de pericarditis o criterios mayores, menores, etcétera, por ejemplo, en endocarditis, como hay, o en unos cuadros cardíacos, pues se plantean clínicamente. De hecho, que uno puede complementar con exámenes, ¿no? Ya sea radiológicos, electrocardiográficos, tomográficos, etcétera, ¿no? Y de ahí viene en la parte final, urogenital no está evaluado, neurológico lúcido orientado a tiempo y persona, el resto no evaluado, osteomuscular no evaluado, en extremidades deambula sin ayuda. Hay edema, dice 3 cruces, ¿sí? Nos está diciendo el edema 3 cruces en tercio medio, ¿sí? Nos está diciendo en tercio medio. Edema 3 cruces en tercio medio de muslo. Pregunta para Analí. Desde el punto de vista semiológico, ¿qué significa edema 3 cruces? Fuente, referencia, Argente, por ejemplo. Si no lo tienen, nos tomamos 3 minutitos, por favor, y al grupo WhatsApp me van a enviar una foto de un cuadro que esté en Argente o en la búsqueda bibliográfica de qué es la valoración cualitativa del edema, qué es una cruz, qué es 2 cruces, 3 o 4 cruces. Vamos, van a enviar al WhatsApp uno por uno, ¿sí? Vamos a dar para la actividad máximo 4 minutos, porque es importante valorar el edema o aprender a valorar el edema en cruces cualitativos, ¿no? Vamos, 4 minutos máximo. Foto al WhatsApp, por favor. Ya lo envié, doctor.
Ok, voy a revisar acá si me lograron enviar. A ver, un minutito. Acá está. A ver, claro, ahí está la valoración, ya sea en el tiempo o ya sea en la depresión, ¿no? En los milímetros de la depresión que uno tiene, que eso es importante valorar, correcto. Ahí están los 4, su participación de hoy día. En realidad ese cuadrito de la gente es lo que vamos a manejar siempre. Entonces, cuando nos dice que el edema es 3 cruces, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué usamos en la práctica clínica? El tiempo. El tiempo nos es mucho más fácil valorar que estar midiendo los 4 milímetros, los 6 milímetros, ¿no? Los 10 milímetros, ¿no? Que es bien difícil. Normalmente utilizamos esto, grado 1, uno hace la maniobra para el signo de Godet, presiona y si espontáneamente retorna, grado 1. Demora unos 15 segundos, grado 2, más de un minuto, ¿no? O el minuto más o menos, grado 3. Y obviamente cuando es más de un minuto, ¿no? Ya tenemos eh, ese tipo de valoración. Cuando ya persiste 2, 3, 4, 5, ¿no? O sea, ya un poco más, eso es lo que valoramos. Ok, entonces creo que está quedando claro para todos ustedes esta parte de cuando empecemos todos a valorar los cuadros clínicos. Entonces, quedan algunas actividades importantes por realizar, pero antes de eso hemos pedido algunos análisis, o el caso viene con unos análisis. En el hemograma tenemos leucocitos de 18.520, una hemoglobina 9.8, volumen corporal medio de 90, aptoglobina y prueba de Coombs, etcétera, ¿no? Tenemos varias situaciones a considerar dentro de los exámenes que hay que buscarlo con tranquilidad, con tiempo. Tenemos el famoso electrocardiograma que por ahí estaba pidiendo Úrsula, ¿no? Para ver esto de los tonos bajos, porque también va con la pericarditis. Tenemos la ecografía con los tamaños renales, que hemos comentado que lo normal son 20 milímetros, pero que entre 16 y 20 consideramos normal, 15 es el punto límite, debajo de 15 ya el paciente puede estar con enfermedad renal crónica. Sin embargo, cuando miramos esta ecografía renal, no parecería crónica, el tamaño está dentro del habitual y la corteza también, entonces aparecería un cuadro agudo. Y el límite del tiempo es interesante porque este cuadro se presenta alrededor de los 3 meses. ¿Y qué decía la definición? Más de 3 meses, o sea, no dice más, está en el limbo, ¿no? Y esa radiografía de tórax que ven ahí, que es un corazón agrandado, ¿sí? Eso es el famoso corazón en botellón, propio del derrame pericárdico, la pericarditis del paciente, no solamente urémico, ¿no? Y quedan unas actividades, ¿ok? Van a ir manejando ahorita este tema. ¿Qué necesito ahora que hagan como actividad? En un PPT, ¿no? ¿Pueden tomar un pantallazo, por favor? Vamos a tomarlo ahí. ¿Qué necesitamos de estas actividades, ¿no? Las actividades para hoy día, si le pasan la voz a Alex, por favor. Necesitamos que pongan los síndromes, síndrome febril, síndrome anémico, síndrome urémico, etcétera, ¿no? Lo que encuentren ustedes de los síndromes. Y una pregunta, si se realizaría una biopsia renal. Si es sí, ¿por qué? Si es no, ¿por qué? ¿Okay? En simple, en un solo PPT, la primera, síndromes clínicos, un solo PPT, la segunda. Y la tercera, vamos a plantear ya algunos diagnósticos en función a los síndromes y qué plan de trabajo utilizarían. ¿Ok? O sea, si yo planteo insuficiencia renal aguda, mi plan de trabajo va a ser tomarle una urea, una creatinina, una ecografía, ¿no? Entonces, eso sí, sería importante tener esa característica que se pueda dar en esos temas, ¿no? Y vamos a elaborar un mapa mental chiquito de los 2 primeros diagnósticos que tengamos, ¿ok? Esta actividad
hoy la tenemos que realizar, ¿sí? Me van a enviar al WhatsApp, ¿sí? En el transcurso de la mañana, máximo hasta las 10 de la noche, ¿sí? Sé que hoy día están full también durante la tarde, tienen bastantes actividades, idealmente es que lo puedan acabar en el transcurso de la mañana, ¿ok? Ahora les voy a pasar el caso, ¿sí? Al WhatsApp para que lo puedan tener. Ahora un minutito para poder compartirlo. ¿Alguna consulta? Creo que no hay consultas, doctor. Ok. Y entonces voy a enviarles nada más el caso ahorita. Un segundito, por favor, porque... Y ahí... Entonces vamos viendo acá. A ver. Caso 5, tarea. ¿Me confirman si les llegó, por favor, al WhatsApp? Sí, doctor, ya llegó. Ok, entonces les ha llegado ahí. Y un minuto, por favor. Referir a este dispositivo. Ok, un segundo. Un segundo, por favor. Quería consultarles un poco cómo van con sus mapas mentales. ¿Han logrado avanzar algo? ¿Ha habido alguna dificultad? Yo sé que el tiempo es la dificultad, ¿no? Pero por lo menos han logrado ya avanzar un poquito el capítulo. Doctor, disculpe, tengo una duda acerca sobre los mapas mentales que usted dijo. Sí, dime. Usted dijo que la fecha de entrega del primer mapa sería el día 28 y expondríamos todos el día 29, ¿cierto? En la medida de lo posible, claro, sí, en la medida de Ya. lo posible. Y el Pero otro eso cae mapa, sábado, el no se segundo, puede. sería para el día 30, que usted dio fecha límite para la entrega. Entonces, ese mapa se expondría el día 2, ¿cierto? Sí, y dije más o menos, sí, más o menos esa es la idea, ¿no? Pero si por alguna razón, igual, a veces sé que se me cruza con un... Doctor, no se le escuchó Sí, nada. sí, no, es correcto, ¿no? Pero también les comenté que si por alguna razón, por un inconveniente, se podría también postergar la actividad a partir de la segunda, ¿no? Si está muy ajustado el 30, porque el mapa 2 es un poquito más largo, como han visto. Podemos también poseer un día más, ¿no? Eso dijimos que nos vamos comunicando. ¿Sí me escucharon por ahí? Doctor. Sí, Sí, pero me escucho. la idea es cumplir las fechas, ¿no? Porque van a quedar sueltos para poder estudiar ya la otra semana tranquilos, ¿no? Como adelantando un poco las actividades, ¿no? Porque a veces cuando no adelantas
un poquito para poder avanzar. No todo sino todo se les complica al final, ¿no? Se les complica al final el mapa, se les complica el ensayo, se les complica el examen de fin. En cambio, así ustedes ya están libres prácticamente la otra semana, solamente para poder dedicarse a estudiar y repasar sus PPTs de las clases, ¿no? Que es parte fundamental, que es lo primero que uno hace para empezar a estudiar, ¿no? La idea era eso, liberarlos máximo el día 2, aprovechar el primero que es feriado, para que puedan ya rematar todo, pues, ¿no? Todas las actividades. Ok. Una parte más quería, un minuto. Ok. Annalyn, ¿qué es tenesmo vesical? Es el dolor al orinar, doctor, y también, bueno, no creo que voy a equivocarme, que no, Sí, te escucho. Entonces es dolor al orinar, ¿correcto? sí, doctor. Ok. Adriana, ¿qué es esfuerzo miccional? Adriana, ¿me escuchaste? ¿Qué es esfuerzo miccional? Es cuando la persona al orinar realiza como que se estuviera pujando, doctor. Ok. Héctor, ¿qué es globo vesical? El globo vesical es cuando se retiene la orina, ¿no? Y se produce como mm, un aumento del volumen, ¿no? Se puede observar un aumento del volumen, creo, en el abdomen. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, se escucha, Héctor. Es el doctor que tenga problemas con su audio. Sí, tenesmo vesical, Úrsula, sino que por ahí se cortó la internet. ¿Cómo defines tenesmo vesical, Úrsula? Ahí ya, doctor. ¿Me escucha bien, no? El Sí, tenesmo ahora vesical sí. son las ganas de orinar. Son ganas de orinar, o sea, ya sea que la vejiga esté llena o vacía. Y puede ser doloroso también, doctor. Okay. Lucero, ¿qué compone el síndrome obstructivo urinario? Podría ser. Disculpe, doctor. Sí, está bien. O sea, tratar de asociar, ¿no? Algún cuadro del síndrome urinario. Mm, Claro, bueno, uno de los síntomas que se podría presentar sería dolor, como ya lo habíamos visto también en el caso, ¿no? El de ayer, un dolor insidioso. Héctor, síndrome urémico. ¿Qué puede componer un síndrome urémico? Podría ser náuseas, ¿no? O palidez. No estoy muy seguro, doctor.
En el Analí, Castillo, doctor, ah, del Analí, síndrome ¿qué? urémico. Ah, Claro, claro. Analí, ¿qué es polaquiuria? Analí, ¿qué es polaquiuria? Mm, es la necesidad de orinar muchas veces. Ya, bien. Adriana, ¿qué es disuria? Las molestias que se producen para orinar, doctor, el dolor. Perdón, Adriana, no te logré escuchar. El malestar o dolor que se produce en la persona cuando orina. Malestar. Ok, lo que pasa es que malestar es muy inespecífico, ¿no? Esto en realidad es ardor, ¿no? A la micción, ¿no? Claro, el ardor, Sí. la molestia para orinar, igual. Claro, entonces, sí, la palabra clave es ardor, ¿no? Porque malestar un poquito como que no es muy específico, correcto. Bueno, entonces la idea era ir ver algún sondeo. Creo que está quedando por aclarar bien el tema bueno, el esfuerzo miccional ya está, ¿no? O sea, es cuando tienen que pujar para empezar a orinar, ¿sí? Pero lo que está quedando es aquella situación en la cual después de haber miccionado yo todavía tengo la sensación de querer orinar y ya no orino nada, o orino gotitas, ¿sí? ¿Cómo se llama eso? Yo ya oriné, sigo teniendo la sensación de que me falta orinar, pero ya no hay nada. Y puedo orinar nada o gotitas. Tenesmo, ¿no es, doctor? Correcto. Tenesmo vesical y como decían, generalmente no hay dolor, ¿no? Generalmente no hay dolor. ¿Sí? El tenesmo vesical generalmente no hay dolor. Y la otra es urgencia miccional, ¿no? Es cuando tú tienes urgente que irte a orinar, ¿no? Sales, como se dice, corriendo, que ya no vas más, es una urgencia. Signo muy característico de varones, sobre todo, que tienen problemas prostáticos, ¿no? Por eso a veces cuando las clases fastidian, cuando alguien va al baño, ¿no? Dice, uy, la próstata, etc. ¿no? Entonces esas definiciones hay que tenerlas un poco más precisadas para poder abordar nuestros siguientes casos clínicos, ¿no? Porque los pacientes no van a decir, yo tengo tenesmo, yo tengo esfuerzo, etcétera, ¿no? Van a decirlo en sus palabras, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que como interpretar para poder traducirlo ya desde el punto de vista seño, ¿no? Correcto. El otro punto importante a tener en cuenta es sobre la famosa proteinuria, ¿sí? La proteinuria puede estar sola, una proteinuria aislada, ¿sí? Y mientras no pase de 3.5 gramos en 24 horas, no es una proteinuria nefrótica, ¿sí? Eso hemos dicho. Cuando es más de 3.5 se convierte en proteinuria nefrótica, y si tiene algún componente como edema, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, lipiduria, hipoalbuminemia, edema, pues se convertirá en síndrome nefrótico, ¿correcto? Para este síndrome nefrótico no es que haya 2 de 5, todos, sino la proteinuria, que es fundamental, más de 3.5 más uno o más de los componentes que se ha mencionado, ¿no? Para tener nuestro síndrome nefrótico. Entonces habrá pacientes que tienen la orina espumosa, pero que solamente será proteinuria no nefrótica, digamos 1 gramo, medio gramo y punto, ahí queda. Otros tendrán componentes para plantear síndrome nefrótico. Pero desde ya nos están diciendo de que hay lesión a nivel glomerular. Un componente importante que se da con la proteinuria es la hematuria. O al revés, cuando una hematuria tiene un componente de una proteinuria, nos está diciendo
clásicamente que estamos con afectación glomerular, ¿sí? Nos está diciendo, oye, aquí está con problema glomerular, porque había situación de ver la hematuria desde el punto de vista glomerular y no glomerular, ¿ok? Entonces vamos todos ahorita a buscar, y en un cuadrito igual van a enviar al WhatsApp diferencias entre hematuria glomerular y no glomerular, o hematuria nefrótica y no nefrótica. Vamos, búsqueda 2 minutos y envían por favor el cuadro cada uno de ustedes al grupo, ¿sí? Para ver las diferencias entre una hematuria glomerular y no glomerular. Vamos, 2 minutos. Ok, ya están creo los 5 en el WhatsApp. A ver, 1, 2, 3, 4, nada más. No, ya están los 5. Ah, no. A ver, 1, Úrsula envió 2 veces, ¿no? Tengo Lucero, Úrsula, Analí. Y creo que está faltando Héctor. No, doctor, sí envié. Ya lo vi. Ok. Entonces, como ven, hay diferentes formas, ¿no? A veces de valorar, pero hay algo que es bien característico en el color. ¿Sí? En el color, la glomerular es más oscuro, ¿sí? Tipo Coca-Cola, como dicen en algo más fácil de traducir, es un poquito más marrón, es un rojo marrón, un rojo oscuro, ¿sí? Ese es el color. Coágulos es otro criterio clínico. La presencia de coágulos hace que sea extraglomerular. O sea, el coágulo puede ser de vejiga, de uréter, de uretra, de pelirrenal, ¿sí? Pero no es de glomérulo, ¿sí? No es de ese tipo. Entonces, la hematuria sin coágulos es característico de la glomerular, igual que el color más oscuro. Entonces, en un caso clínico puede venir y decirnos indirectamente, ¿no? Paciente X refiere presentación de coágulos y una orina tipo Coca-Cola, color tipo Coca-Cola. Entonces, rápidamente uno se da cuenta de que esa hematuria, ¿sí? Esa hematuria no tendría clínicamente un correlato, no tendría un correlato desde el punto de vista glomerular, ¿no? Por lo menos por ahí. Pero igual se tiene que tomar el examen de orina, ¿no? Porque hay que valorar la hematuria. En este caso ya sería hasta macroscópica.
Y se dice que cuando es macroscópica, los hematíes son más de 100 por campo, ¿no? En el sedimento. Entonces, eso es importante tener. Y la otra es la morfología de los eritrocitos. En una glomerular hay distorsión de... Más allá puede ir también. Hay una distorsión en lo que es la forma del eritrocito, ¿no? Y por eso se llaman dismórficos. En los dismórficos es característico de la hematuria glomerular. Y los que isomórficos no tienen distorsión, pues es característico del eritrocito normal. Y la otra es la presencia de acantocitos. El acantocito generalmente está presente más del 5% en la hematuria glomerular y está ausente o menor del 5% en la hematuria no glomerular, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de tamaños como dismorfismo, la idea es que sea 80%, ¿sí? El glomerular, el dismórfico es más del 80% para ser considerada glomerular. En cambio, el acantocito, el punto de corte, son simplemente el 5%, ¿correcto? La hematuria glomerular no tendría por qué haber dolor, ¿no? Sin embargo, se ha valorado un poquito este punto y se dice pues que es muy poquito, muy poco lo que se tiene respecto a esta situación, ¿no? Entonces, donde hay una hematuria con dolor, pues prácticamente eso es no glomerular, ¿no? Es casi nada o nulo en la glomerular. Entonces, el dolor también es otra característica, dolor, coágulos, ¿no? Generalmente se está diciendo que eso no es del tipo glomerular. ¿Ok? Y algunos han asociado la proteinuria, ¿no? Que si la proteinuria está más de 1 gramo, otros le ponen medio gramo, sería más glomerular. Eso no está muy consensuado, ¿no? Pero lo que sí es que si encontramos una proteinuria más de 1 gramo, sería más con tendencia al glomerular. Por ahí en un cuadro ustedes han encontrado medio gramo, ¿no? Que también está, pero la gran mayoría lo maneja 1 gramo por algo mayor de especificidad, ¿no? Pero como ven, hay mucha literatura de medio gramo. Entonces, si este paciente, yo hago los análisis y encuentro, bueno, lo dejaremos como medio gramo, ¿ok? Para estar en empatía a esto. Entonces, puede ser importante adelantar un poquito las lecturas, ¿no? Entonces, si yo tengo más de medio gramo, más la hematuria, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también es importante valorar esa proteína. Si tengo un caso clínico que el paciente dice dolor, coágulos, nicturia, proteinuria en menos de 500, pues me está orientando a que esto no sería glomerular, podría ser probablemente orientado a hematuria a origen prostático, porque está hablando de nicturia, ¿sí? No sé si hay esfuerzo miccional y el caso vendrá con esos componentes, ¿no? Goteo terminal, esfuerzo miccional, disminución del chorro urinario, etcétera, que a veces son importantes cuadros o debutan con uropatías obstructivas, ¿no? Como comentábamos, ¿no? Hay el globo vesical, puede haber un poco de disuria, dolor suprapúbico, ¿sí? Disminución del volumen urinario, por eso es que hay obstrucción. Y obviamente al haber obstrucción hay aumento de azoados, ¿no? Va a haber aumento de la urea, creatinina y otros puntos importantes a considerar en este grupo de pacientes. Ok, entonces vamos mirando algunos aspectos importantes que uno en la práctica pueda ir aportando para la mejor disquisición en el contexto clínico que se pudiera ir dando en el grupo de pacientes. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ok. Si no hay ninguna consulta, vamos a cerrar nuestra sesión ahí. Mañana sí estamos a las 8, sin problemas. Y favor, hoy día durante la mañana van mandando al WhatsApp individualmente sus PPTs de lo que, o al correo les voy a poner ahí en caso que fuera al correo, ¿no? Ok, porque a veces han tenido dificultades en subirlos. Ok, ahí les dejo el correo. Gracias a ustedes, nos vemos mañana.